Buenas tardes, bienvenidos a nuestra primera clase de Sistema de Base de Datos 1. Mi nombre es Nilson Durán, ingeniero en computación. Eh, para comenzar, es importante que tengan en cuenta que como rutina deben de estar entrando a la plataforma, estar revisando el material que se les cuelga para que de esta manera vayan al día con cada uno de los recursos compartidos y así poder presentar las evaluaciones correspondientes para cada módulo. En la información general del curso tenemos varios recursos compartidos, donde está el programa académico, el plan de evaluación y los recursos que deben de tener en cuenta a la hora de generar todas las actividades correspondientes para la evaluación. Allí tienen las portadas institucionales de convenio y las normas APA que deben emplear en cada uno de sus trabajos. Bien, si nosotros revisamos el plan de evaluación, tendríamos tres evaluaciones para este curso. El primer módulo consta de lo que es la introducción a la base de datos y el modelo de base de datos. El segundo módulo costaría lo que es la unidad 3, que es el modelaje de base de datos relacional. Y para el tercer módulo tendríamos lo que es la unidad 4 y la unidad 5, que es el diseño de una base de datos relacional con un manejador de base de datos y lo que son manejadores de base de datos orientados a objetos. Allí está lo que es el esquema de las evaluaciones de este curso. Continuando, es importante que entren a cada uno de los foros y allí puedan plasmar cada una de sus interrogantes y puedan plasmar por lo menos en el foro de presentación, donde deberíamos de ingresar y colocar nuestro nombre, nuestro apellido y toda la información correspondiente a lo que viene siendo la presentación personal de cada uno de ustedes para así poder adaptar las clases a cada una de sus necesidades. Vamos a avanzar con lo que vendría siendo nuestra clase de hoy, que corresponde al módulo uno, los fundamentos y el modelado conceptual. Tenemos la unidad uno que viene siendo la introducción a la base de datos y la unidad 2 lo que es el modelado de datos. Allí en la plataforma se le colgó, se le compartió cada uno de los recursos necesarios para este módulo. El objetivo principal de este módulo es que podamos entender la teoría básica y los modelos fundamentales para diseñar base de datos. Empecemos con lo que vendría siendo una base de datos. La expresión más mínima de la información se conoce como dato. Bien. Un dato en sí no representa información. Por lo menos el número uno, fuera de algún contexto, no nos representa nada. Bien. Eh, los datos, como expresión mínima de la información, tienen sus propiedades o tienen sus tipos, que vienen siendo datos numéricos, datos alfabéticos que entran como cadenas, los datos booleanos que se emplean para toma de decisiones. Este, y partiendo de esto, una base de datos es un conjunto de datos que dentro de un contexto presentan cierta información. Una base de datos viene estando compuesta por lo que viene siendo sus tablas como entidades, sus columnas o sus campos que vienen siendo sus atributos y las filas que representan los registros dentro de una base de datos. Es importante tener en cuenta que una base de datos por sí sola no representa, una base de datos por sí sola sin poder ser accedida o consultada no representa ningún valor. Por lo tanto, las bases de datos son eh, un archivo donde se almacenan los datos que vienen siendo el recurso más valioso de las empresas. Y los tipos de base de datos o las formas a como las empresas acceden a ella eh, tienden a tener un valor de importancia para cada uno de los usuarios que la consultan. Entonces,
Eso viene siendo lo que representa una base de datos. Bien, aquí le colocamos lo que es la introducción a lo que viene siendo la base de datos y allí pues pueden consultar eh, a más detalle eh, para cada uno de sus al apartado de este curso, pues aquí te dejo este link donde siempre saber teoría, así que puedes tomar a estos primeros videos como si fuera un podcast. Ya más adelante haremos ejercicios para poder... La idea es que consulten el material que está plasmado allí en en la plataforma. Bien, aquí tenemos lo que viene siendo la introducción a la base de datos, donde retomamos que es una base de datos, una colección de datos interrelacionados que puede ser gestionada para reducir redundancias y mejorar la seguridad. Imagina la base de datos de nuestra universidad. En lugar de tener archivos separados para cada cosa, como una lista de estudiantes, los registros de los cursos y un listado de profesores, todos los datos se almacenan en una en una sola base de datos centralizada. Bien, tenemos la colección de datos interrelacionados, que son las bases de datos que contienen tablas para estudiantes, cursos y profesores. Estas tablas están conectadas por relaciones y un estudiante se relaciona con los cursos en los que se ha inscrito y un profesor se relaciona con los cursos que impartirá. Esto permite que el sistema sepa, por ejemplo, qué cursos está tomando un estudiante en particular. La reducción de redundancia, sin una base de datos, si un estudiante cambia su dirección, habría que actualizarla en la lista de estudiantes, en los registros del curso y en cualquier otro archivo donde aparezca esta dirección, esta información. O una base de datos, la dirección del estudiante se almacena una sola vez y se accede a ella desde cualquier lugar del sistema. Y esto evita errores y hace que la información sea más fácil de mantener. Una base de datos mejora la seguridad. Puede tener diferentes niveles de acceso. El personal administrativo puede tener permiso para actualizar la información de los estudiantes, mientras que los estudiantes solo pueden ver sus propios datos y sus calificaciones. Esto asegura que solo las personas autorizadas puedan tener acceso y modificar la información sensible. La definición y sus tipos. Se define como un sistema de archivo organizado. Existen distintos tipos, como la base de datos jerárquicas, la base de datos de red, la base de datos relacionales, que son las que a tener más profundidad en nuestro curso, y las bases orientadas a objetos. Para comprender la definición y los tipos de base de datos, pensemos en una biblioteca. Los sistemas de archivos organizados. Una biblioteca con sus estantes, catálogos y sistemas de clasificación es como un sistema de archivos organizado. Cada libro tiene un lugar específico, una estantería y un método para encontrarlos, el catálogo. Sin esta organización de libros, estos se acumularían de forma caótica en el suelo, lo que haría casi imposible encontrar el que se necesita para el momento. De manera similar, una base de datos es un sistema organizado para almacenar grandes cantidades de información digital. Entre los tipos de base de datos tenemos la jerárquica, que podemos imaginar una biblioteca donde los libros se organizan en estantes por género y dentro de cada género se subdividen por autor y luego por título. Esta estructura es como un árbol donde cada padre, que es el género, tiene varios hijos, que vendrían siendo los autores, y cada hijo puede tener sus propios hijos, que vendrían siendo los títulos. Es una estructura rígida, pero eficiente para consultas muy específicas. Por otro lado, la base de datos de red, en este modelo los libros pueden estar conectados a varios catálogos a la vez. Por ejemplo, un libro de ciencia ficción o de un autor específico podría estar listado tanto en el catálogo de ciencia ficción como en el catálogo de autores destacados del siglo XX. Esto permite rutas de búsqueda más flexibles que en el modelo jerárquico. En otro orden, el modelo relacional es un modelo más común. La información se almacena en tablas como si cada estantería fuera una tabla. Una tabla podría ser
para libros, otra tabla para autores y otra para préstamos. La clave es que estas tablas están conectadas entre sí a través de relaciones. Por ejemplo, la tabla de libros podría tener una columna llamada ID de autor que se vincula a la columna ID de autor de la tabla de autores. Esto permite hacer una búsqueda como dame todos los libros del autor X que están prestados en este momento. Este modelo reduce la redundancia y es muy flexible. Tenemos la base orientada a objetos, la base de datos orientada a objetos, que en este caso, cada libro es visto como un objeto con sus propias propiedades y comportamientos. Un objeto libro podría tener propiedades como un título, autor y páginas, pero también podría tener comportamientos como método para calcular, días de préstamo. Este modelo es ideal para aplicaciones que requieren gestionar datos complejos y multimedia. Las bases de datos, pues, almacenan datos. Estos datos, por sí solos, como les comentaba, no representan ningún tipo de información. Las bases de datos, sin ser accedidas, no tienen ningún tipo de utilidad. Para que las bases de datos puedan ser accedidas, puedan ser administradas y puedan ser manipuladas, requieren de un software especial para manipular esta base de datos. Este software es llamado Sistema Gestor de Base de Datos y es el software encargado de administrar la base de datos. Imagina que una gran cadena de supermercados tiene una base de datos para gestionar sus operaciones. Para que la información de productos, ventas, inventario y empleados sea útil, la empresa no puede limitarse a guardar los datos en carpetas desorganizadas. Es ahí donde entra en juego el sistema manejador de base de datos, conocido por sus siglas SGBD, Sistema Gestor de Base de Datos. El sistema gestor de base de datos es el cerebro, es el gerente que administra la base de datos en la tienda. En lugar de que un empleado tenga que revisar manualmente cada factura para saber cuántas botellas de leche se vendieron ayer, el sistema gestor de base de datos permite al gerente de la tienda hacer una consulta con una simple pregunta. Muéstrame el número de botellas de leche vendidas ayer. El sistema manejador de base de datos procesa esta solicitud, busca los datos de venta y devuelve la respuesta al instante. Además, garantiza que los datos sean coherentes y sean seguros. Si dos cajeros intentan registrar la venta del último paquete de galletas al mismo tiempo, el sistema gestor de base de datos maneja la situación para que solo uno de ellos pueda completar la transacción. Esto evita errores y asegura que el inventario se actualice correctamente. Sin un sistema gestor de base de datos, la base de datos de la tienda sería un caos, llena de información duplicada, incorrecta y que haría imposible la toma de decisiones. Un ejemplo de los sistemas manejadores de base de datos que se usan en la vida real, tenemos MySQL, Oracle, Microsoft SQL Server. Son unos para ejemplo. Los componentes del sistema manejador de base de datos incluyen el motor de almacenamiento, el procesador de consulta y el gestor de transacciones. Generalmente se basa en la arquitectura de tres niveles, el externo, conceptual e interno, lo que permite una vista de datos independiente de su almacenamiento físico. Y la importancia son esenciales para la gestión eficiente de la información en aplicaciones de la vida real. Ya teniendo en cuenta lo que es la parte básica o la información básica de lo que viene siendo los conceptos básicos de la base de datos, podríamos entrar en detalle en lo que viene siendo el modelo conceptual de entidad-relación. Allí se les colgó el video correspondiente a lo que viene siendo este tipo de modelo y para que tengan una idea clara, tendríamos eh, tendríamos la información del curso, tendríamos una tabla para estudiantes, tendríamos una tabla para cursos y tendríamos una tabla para docentes y tendríamos una tabla para horarios. Esas tablas separadas manejan informaciones independientes. Para que estas tablas puedan entrar en lo que viene siendo el modelo de entidad-relación, deben relacionarse.
Es decir, un estudiante puede estar inscrito en varios cursos y un curso tiene un solo docente. Y si vamos a la inversa, un docente puede dictar varios cursos y esa vendría siendo la relación entre, entre cada una de las tablas. Y si tomamos en cuenta los horarios, tendríamos que un alumno puede tomar un curso, un horario con un profesor. Y un profesor no puede tener un curso, no puede tener dos o más cursos en ese mismo horario, porque ya implicaría eh, en este caso, una analogía, pues presentaría una alteración en el sistema. Entonces, los invito a que revisen el aula virtual. Ya, ya tenemos por allí pendientes una nota, una oración que vendría siendo eh, una actividad de la infografía, donde ustedes deben consultar el material colgado en el aula virtual, el módulo uno, módulo 2. Pueden consultar esta información junto con otras referencias donde las fuentes bibliográficas sean confiables. Y el objeto de la actividad es que ustedes jerarquicen y sinteticen la información, las claves de este módulo, y con esa información puedan crear una infografía. Esa es toda la clase del día de hoy y seguimos en contacto. Me pueden localizar por lo que viene siendo la mensajería de la plataforma y por allí podemos aclarar dudas. Y bueno, ha sido un placer.